Buenas noches, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente en esta hermosa y maravillosa noche que el Señor nos regala, y vamos a continuar el estudio bíblico y vamos a continuar en el Evangelio según San Juan en el capítulo 5, en el versículo 19, y vamos a volverlo a leer, porque la repetidera de las cosas es que se hace bueno, del 16 hasta el 47. Vamos a volverlo a leer antifonalmente y luego vamos a explicar esta parte que nos queda del capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo lo que quiere le da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeres vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, a la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otros el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y yo no me recibí. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, si recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Por si creyereis a Moisés, me creyereis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Palabra de Dios, su palabra no nos retornará tras vacía, sino que dará el mensaje a cada uno de nosotros. Espíritu Santo, toma control de todo lo que nos vas a decir aquí en este lugar. He aquí, Dios Padre, que soy un testigo, un instrumento en tus manos. Haz conmigo conforme a tu amor, conforme a tu misericordia, conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, entonces lo que leímos primero, ¿cierto? Al principio de este evangelio estábamos hablando de qué es en el capítulo 5, no sé, ¿de qué estábamos hablando? En el capítulo 5 de este evangelio
Del que se aventó al... Se aventó ese de cabeza. No. No se aventó. Bueno, Ni sí. lo aventaron. Oh, no, que... Del paralítico. Ok, del paralítico de Bethesda, ¿cierto? Entonces esa fue la ofrenda que el Señor llevó ese día al templo, Sí. ¿cierto? Este hombre que estaba 38 años postrado, paralítico, y el Señor le dijo, ¿quieres ser sano? Y entonces pues lo sanó. Pero hubo siempre una contienda de los religiosos porque ellos no aceptaban de que se trabajase. O sea, ellos tomaron este milagro como si fuese un trabajo, como una violación al día sábado. Y entonces por ese motivo procuraban matar al Señor Jesús, porque Él había hecho este portento en un día de reposo. Pero el Señor, a medida que vamos entrando, y ya vimos en los otros evangelios sinópticos cómo Él hace bastantes milagros en el día de sábado. Y los hace en la sinagoga muchas veces, dentro de la sinagoga. Y era pues, en esta fiesta hizo este gran milagro. Desde el principio estamos viendo que el Señor está dando un relevo a las cosas espirituales. Siempre está tratando de llevar a las personas de las cosas materiales a las cosas espirituales. Eso es lo que estamos viendo aquí en el Evangelio según San Juan. La insistencia del Señor es casi en todo lo que está diciendo aquí, es que saquemos nuestra vista, saquemos nuestra mirada de las cosas que perecen y las pongamos en las cosas que son eternas. Okay, por eso es que dice que a la mujer samaritana le dice que él le va a dar agua que salta para vida eterna. No es agua que le da sed todo el tiempo, sino en el agua que va a saltar para vida eterna. O sea que ya no va a tener más sed. Pero siempre que el Señor hablaba estas cosas, las tomaba como si fueran cosas materiales. Pero a medida que vamos avanzando, vamos viendo, ¿cierto? Ya en este tiempo, de que las cosas que verdaderamente nos deben de importar y nos deben de interesar y debemos verdaderamente estar nosotros sumergidos es en las cosas espirituales. Aquí entonces miramos, ¿cierto? De este milagro que le hizo este hombre. Y entonces luego de la controversia que viene hacia él, entonces comenzamos diciendo lo que estos religiosos, ¿cierto? Porque no era todo el pueblo judío, sino los religiosos que estaban más pendientes de él, porque se estaba metiendo en sus predios de ellos. O sea, supuestamente ellos eran los que gobernaban, el Sanedrín era el que ordenaba absolutamente todas las cosas. Si echamos un poquito y miramos hacia atrás, entonces vemos que Dios le había dado potestad a los sacerdotes, ¿cierto? Hasta cuando tenían enfermedad. Acuérdense que leímos de que las personas que tenían lepra, el Señor dijo, ¿cierto? Fueron 10 leprosos, ¿cierto? Entonces, ¿qué les dijo? Que se vayan ¿a qué? A mostrar a los sacerdotes, ¿cierto? Entonces ellos fueron y uno de ellos se devolvió dándole la honra y la gloria y alabando, y el Señor le dice, no eran 10 y solamente uno, un samaritano, ha vuelto a dar gracias a Dios por lo que se ha hecho. Entonces le dijo, vete, tus pecados te son perdonados. O sea, ya este hombre entró, ¿cierto?, a lo que era la vida eterna, al perdón de sus pecados. Y entonces pues este hombre agradecido sí volvió. Y lo que estoy enfatizando aquí es que el Levítico mandaban a que los que tenían esta enfermedad fueran examinados por los sacerdotes. Y ellos eran los que daban el visto bueno. ¿Okay? Si su carne seguía en cierta... ¿Sonando o deteriorando? Entonces él les hacía saber, ¿cierto?, si seguían en cuarentena o los declaraba sanos. Eran los sacerdotes que hacían eso. Y entonces Jesús se fue, tú sabes, elevando. Aunque ellos no sanaban nada, pero eran los inspectores de los que sanaban. Y los leprosos los enviaban delante de ellos y ellos daban el visto bueno. Por eso Jesús los manda, vayan ándelos. Pero ellos iban sanos ya. Sí. Ellos solamente iban, ¿cierto?, a que el sacerdote le dijera, ok, están sanos. Supuestamente a que estaba sano, o sea, tenía que haber venido los religiosos o los sacerdotes, ¿cierto?, a autenticar también este milagro que el Señor acaba de hacer, pero
eso se había perdido en ellos ya. Porque ya casi, pues, sí, habían leprosos, pero no habían tantos leprosos como había anteriormente. Y entonces, pues, todos los que estaban enfermos venían al Señor Jesucristo. Y a lo mejor ya no iban ante los sacerdotes a que ellos los examinaran, sino que le estaban dando la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque todo el pueblo lo seguía por todas las cosas, los milagros y los portentos que Él estaba haciendo, y las maravillas. Pero como dijimos anteriormente, ellos estaban celosos y tenían envidia de lo que estaba pasando, y lo que estaba sucediendo pues estaba interviniendo también en sus negocios que ellos tenían. Ellos tenían negocio con estas cosas, y entonces pues la gente se estaba yendo detrás del Señor Jesucristo. ¿Ya? Y entonces en el 6 que leímos, o que vamos a leer, vamos a ver cómo una multitud, dice, habían aproximadamente 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. O sea que haciendo un cálculo, pues habían por lo menos 2 niños que tuviese cada uno de ellos, y una mujer cada uno de ellos. Habrían por lo menos unas 20,000 personas que lo estaban siguiendo. Y cuando usted ve una multitud de 20,000 personas, pues usted va a preguntarse qué está pasando, qué está sucediendo. Y eso era lo que estaban los religiosos en ese momento, mirando que el Señor se les estaba llevando, pues, su pueblo de ellos, que ellos tenían, amaestrados, adiestrados a las condiciones que ellos decían. Cuando ya termina ese milagro, ¿cierto? Comienza en el 16, dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero no era tanto porque las cosas las hacía en el día de reposo, sino porque eran cosas que no eran cotidianas. Eran cosas que no se veían todos los días. Y ahorita se estaban viendo muy seguidamente, ¿cierto? Nosotros vimos el milagro. ¿Qué tantos milagros? Ellos se han tenido que dar cuenta. ¿Cuántos milagros hemos visto ahorita? Vimos el vino. Vimos el vino, luego lo del centurión vimos también. 3. ¿Cierto? Entonces, que no podía sumergirse en el agua, ¿no? Y también vimos la conversación también con Nicodemo, y también vimos la conversación, aunque no se ve, tú sabes, como algo milagroso, pero sí que se estaba proyectando ya en estas personas el evangelio, o sea, lo que Cristo estaba diciéndoles a otras personas lo estaban diciendo, porque Nicodemo le llevó, digamos, a muchos de sus amigos el mensaje. Y también la mujer samaritana también llevó el mensaje, ¿cierto?, a los que estaban allá. Entonces, empezaba a cambiar, y estas personas, ¿cierto?, dice que lo perseguían a él, a Jesús, y procuraban matarle. Ya cuando entramos a una cosa, digamos, de que a una persona la quieren matar, ¿cierto?, por algo religioso, tiene que ser una falta demasiado violenta. Digamos, hoy en día, muchos países que nos prohíben a nosotros los cristianos de llevar el evangelio, y nos persiguen y hasta nos pueden matar, ¿cierto? Otra clase de religiones que son otra clase de religiones que están en otras partes. Entonces, digamos, países árabes, ¿cierto?, sin decir exactamente cuál, pero que su religión sea musulmán, y entonces usted va allá a hablar que Jesucristo es Dios, y usted va a predicar sobre que Jesucristo es Dios, lo van a perseguir para matarlo, hermano. Nosotros lo sabemos, que eso es verdad. Y muchas partes, ¿cierto?, se prohíbe hablar de nuestra religión, y se prohíbe hablar de cristianismo. Entonces, en ese tiempo estaba empezando esta controversia, ¿cierto?, religiosa, porque no era en sí el pueblo, porque el pueblo lo seguía ya multitudes, pero los religiosos estaban bien renuentes a esto nuevo que estaba sucediendo para ellos, que ellos no entendían, pero que la gente que tenía necesidad sí lo estaba receptando bien, y lo estaban aceptando de todas las formas. Y entonces, imagínese usted de lo que comienza este evangelio a expandirse. Comienza este evangelio a expandirse, comienza este evangelio a llevarse a muchas personas.
El 17 dice, Jesús respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, el Señor no siempre está trabajando. Sí. El Señor no duerme, el Señor no descansa, el Señor siempre todo el tiempo está trabajando. Digamos, si ahorita mismo, ¿cierto? Venimos y traemos un alma al Señor en este lugar, entonces hay fiesta en el cielo. El Señor no se pierde esa fiesta, el Señor está ahí pendiente. Dice que por cada que una persona se convierte, entonces habrá fiesta en el cielo. Y allá en el cielo, pues allá está el Señor Jesucristo, y ellos siempre están trabajando, siempre están recibiendo almas en el cielo, siempre están aceptando personas que se arrepienten. O sea que el Señor sigue trabajando, y el Señor trabaja ahora en la iglesia por medio de nosotros. Amén, amén. Por medio de la iglesia el Señor trabaja en estos tiempos, ¿cierto? Sí. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Él le dice, mi padre y yo todavía trabajamos, y entonces dice, ¿su padre? ¿Quién es su padre? Y entonces su padre es Dios. Y entonces pues ellos tenían problemas con esa cuestión de que él se hiciese llamar el Hijo de Dios, o sea que haciéndose igual a Dios. Entonces las cosas, en vez de eso, ¿sabes?, de calmarse, se intensificaban mucho más cada vez. Cada vez tomaban más y más fuerza para lo que al final ellos iban a lograr. ¿Okay? Pero era propósito de Dios revelar todas estas cosas para que ellos cambiaran de idea, cambiaran de lo que tenían en mente, cambiaran de lo que estaban haciendo en ese momento, ¿cierto? Haciendo una religiosidad falsa. Porque lo que estaban haciendo en realidad ni a Dios le agradaba, ni Él aceptaba ya esas cosas. Ellos se les había dicho que hicieran sacrificios para limpiar los pecados cada año. Y pues eso era lo que ellos más tomaban en cuenta, y la entrada del sumo sacerdote una vez al año con sangre ajena, y la celebración de las fiestas. Pero en medio de ellos estaba la sombra que habría de venir, que era Jesucristo, el que iba a cumplir todas esas fiestas que se estaban celebrando. Y una de las fiestas que se estaban celebrando, que se iba a cumplir, era la fiesta de la Pascua. Y entonces en la fiesta de la Pascua, pues todo el mundo tenía que traer algo, y el Señor pues llevó a este hombre, ¿cierto?, al arrepentimiento. Vete y no peques más para que no te suceda algo más grande. Entonces, estas cosas es una introducción del poder que Dios está mostrando a la humanidad en aquel tiempo. Y hoy en día pues han pasado 2000 años, y yo creo y entiendo que las personas deberían de tener un entendimiento mucho más amplio de lo que tuvieron estas personas en aquellos tiempos, puesto que estas personas pues no tenían ni la tecnología ni el avance que tenemos nosotros hoy en día. Hoy en día pues esta palabra fue escrita, y esta palabra no solamente fue escrita, sino que es grabada, filmada, y de tantas maneras que hoy en día se le está dando a las personas. Pero más sin embargo hay muchos religiosos que continúan renuentes a lo que es la verdad, a lo que es la palabra de Dios. Es tanto así que hoy en día pues nosotros continuamos, ¿cierto?, leyendo y releyendo y volviendo a leer, y muchas personas dirán, bueno, esto todo el tiempo estamos oyendo lo mismo y lo mismo de las cuestiones, pero no siguen entendiendo, porque las cosas espirituales se disciernen en el espíritu. Por eso le dice a la mujer samaritana, de aquí viene la hora, y ahora es que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Y nosotros, lo que hemos recibido, pues tenemos el Espíritu Santo, y somos adoradores en espíritu y en verdad. Nosotros hemos aprendido y hemos aceptado que Jesús es el Hijo de Dios. Para muchas religiones Jesús es un gran profeta, es un gran hombre y todas esas cosas. Pero cuando hablamos de que Jesús es Dios, entonces muchos cambian de parecer, cambian de pensamiento, cambian de ideas, porque muchas religiones que ahorita mismo están en el mundo, ¿cierto?, no creen que Jesucristo es Dios. Miramos aquí, ¿cierto?, de que lo querían matar por esa igualdad que él hacía con Dios. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino
lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. O sea, Él es Dios, Él está haciendo cosas, cierto, desde antes de la fundación del mundo. Él tenía planificado hacer estas cosas, venir a la tierra, dar su vida y cambiar el pensamiento y la forma de vida de los seres humanos aquí en la tierra. Ya vemos, cierto, que había demasiada controversia, demasiada ignorancia sobre quién era Dios y quién es Dios. Y entonces, como no lo conocían y no se relacionaban con Él, pues ahora que lo ven, entonces no pueden relacionarse con Él. Ahora que Él está en medio de estos seres humanos, en medio de estos religiosos, entonces ellos no aceptan las cosas que Dios pues quiere hacer con los seres humanos. Porque había gente, cierto, que ellos no aceptaban de que estas personas pues recibiesen esta misericordia tan grande de parte de Dios, este perdón de los pecados de parte de Dios. Es tanto así que la gente pensaba, cierto, que valía por lo que tenía. Que entre más posición tenía, pues ellos en realidad pues merecían eso porque estaban bajo la mira de Dios, bajo la tutela de Dios, bajo la protección de Dios. Pero los que no, entonces estaban, ya creían en las cosas demoníacas, ya creían en el diablo, en las posesiones demoníacas. Y entonces muchas veces, cierto, pensaban de que estas personas, pues Dios, el diablo los tenía atados, pero todavía no sabían lo que Dios venía a darles. ¿Cierto? Ese poder que tiene hoy la iglesia de atar, reprender y echar fuera todas las cosas, es el poder que tenemos nosotros y el poder de poner las manos sobre los enfermos, dice, y los enfermos sanarán. Todas las cosas que Dios vino a dar a la iglesia, ¿cierto? Hoy en día nosotros las ponemos, por hecho, pero hay personas que no creen, hay personas que no aceptan esto, hay personas que se enojan, hay personas que persiguen la iglesia por lo que nosotros predicamos, por lo que nosotros creemos. Y entonces hoy en día pues no hay mucha diferencia de lo que estaba pasando en aquellos días sobre los religiosos que perseguían, cierto, a la iglesia. Por lo menos nosotros que nos salimos del romanismo, cierto, y de la tradición, hoy en día nosotros pues ya los amigos que eran anteriormente, que ya no son más amigos, y si eran familiares, pues ya hasta la puerta no la cierran y ya no nos invitan a sus fiestas porque no vamos a sus bautismos, no vamos a sus comuniones, y muchas veces pues no participamos de las fiestas que ellos hacen idolátricas, porque tienen una fiesta para cada santo en cada parte, y todos los meses y todos los días, cada rato es una fiesta para este santo y para el otro santo, pues siguen en la ignorancia de la idolatría. O sea, no entraron en la verdadera adoración del Hijo de Dios, el Hijo de Dios que es Dios. Y ese era uno de los problemas que tenía estas personas, que ellos se idolatraban entre ellos mismos, se daban la honra y la gloria entre ellos mismos. Entre más riqueza y más poder tuvieran, pues eran más grandes y eran mayor que cualquiera de las otras personas que, digamos, estaban como las personas que estaban en estos pórticos, ¿cierto? Esperando que alguien les hiciese un milagro y que se moviese en el agua y para que cualquiera que entrase pues quedase sano. Pero ahí estaba presente Dios en medio de Jesucristo haciendo este milagro. Y cuando lo hace y ven lo que hace, pues se enfurecen y toman envidia de él. El 19 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Bueno, todo lo que veía hacer el Padre, él también lo hacía, y Dios lo que hacía era tener misericordia de nosotros los seres humanos. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. En aquel tiempo la gente estaba maravillada de todas las cosas que el Señor estaba haciendo. Cuando el Señor, más adelante vamos a mirar, ¿cierto?, la resurrección de Lázaro. Eso fue una obra poderosa, un portento maravilloso que el Señor hace. Y hasta hoy en día la gente o sea, nosotros los cristianos que reconocemos el poder de Jesucristo como Dios, ¿cierto? Nos maravillamos todo el tiempo, nos asombramos, pero estamos verdaderamente maravillados, pero de una manera de exaltación, de alegría,
esa es que nos maravillamos porque estamos que el Señor todavía continúa haciendo estos portentos y estas maravillas y estos milagros. Pero la mayoría de las personas ni reconocen muchas veces, ¿cierto? Los portentos, las maravillas. Les decía que la mayor bendición que el Señor hace en estos días, el mayor milagro que el Señor hace en estos días, es que la gente se convierta a Él, que la gente crea en Él. Porque las cosas están tan difíciles en las gentes, en las mentes de los seres humanos, que es un milagro que una persona venga a los pies del Señor. Es un milagro sacar a las personas de la tradición. El enemigo, ellos sí están cegados verdaderamente por los demonios y los enemigos y no pueden ver esta claridad de lo que es la luz. No les alumbra la luz, no pueden mirar, tienen ojos y no ven, son igualitos que sus estatuas que ellos adoran, tienen oídos y no oyen, igual que sus estatuas que ellos adoran, tienen pies y no caminan hacia donde está la salvación, tienen manos y no las levantan en adoración al Creador. O sea que tanto las estatuas como las personas que las idolatran son iguales. Así dice la palabra del Señor, los dos son iguales. De modo que Dios nos dio vida y nos dio vida en abundancia. Dice el 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también les dijo, a los que quiere da vida. Aquí venimos a otra cosa bien interesante. Y esto es bueno de echar un poquito para atrás en repaso. ¿Cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Yo creo que todo el mundo lo que están escuchando esto tienen que saber referente a lo que es la palabra de Dios y tienen que haber escuchado o tienen que haber leído ya, porque si son cristianos por lo menos ya han tenido que leer una parte de la Biblia en el Génesis. ¿Cierto? En el Génesis Dios pone al hombre. ¿Dónde lo pone Dios al hombre? Paraíso. En el Edén, ¿cierto? En el jardín del Edén, en el paraíso, ¿cierto? Entonces lo pone allí. ¿Y lo pone para qué? ¿Para qué cosa lo pone allí? Para que disfrute. Disfrute y aprenda. ¿Cierto? Lo hizo para que disfrutara de todo lo que tenía. El Señor le dice, mira, todo esto es tuyo. Todo esto es tuyo. Te voy a poner ahora así como para que trabajes un poquito. Te voy a poner a que le ponga nombres a todos los animales que hay en la tierra. Y entonces le trajo todos los animales y el hombre comenzó a Adán a ponerle nombre a todos los seres que había. Pero el Señor le dice, mira, todo lo que hay aquí tú puedes hacer con él, pero hay algo, aquí está en el medio, que yo te prohíbo que comas de él. Es en sí solamente esa prohibición. De resto tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras, pero lo que está aquí en el medio, tú no lo vas a tocar. ¿Por qué? Vamos a leer Génesis 2, 16 y 17. ¿Qué dice? ¿Alguien lee para mí Génesis 2, 16 y 17? Dice, yo mando a Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ok, sí. Entonces, mira lo que está pasando, ¿cierto? Y eso es lo mismo que Dios vino trayendo en todo el tiempo, en la trayectoria que estuvo bregando con nosotros los seres humanos, antes de que la simiente viniese y naciese. Todo el tiempo hubo una pelea entre Dios y el enemigo, entre Dios y Satanás. Siempre hubo una pelea por la cuestión de que la simiente naciese. Entonces la simiente era Cristo, ¿cierto? Eso fue todo dado allá en el Génesis, ¿cierto? La maldición que vino al hombre, y entonces en esa maldición que vino al hombre, pues el Señor también le dice, si comieses de ese árbol ciertamente moriréis. Y el hombre comió de ese árbol, y el hombre fue, ¿cuál fue la muerte que tuvo el hombre? Ya siempre lo estamos diciendo, ¿no? Espiritual. La muerte espiritual, ¿cierto? De esa misma muerte que hoy en día, ¿cierto? Las personas, estábamos hablando de que las personas, ¿cómo están? Estoy vivo, ¿no? Pero Adán estaba vivo, pero físicamente, pero espiritualmente Adán
se había llevado la sentencia de que estaba muerto. Por sus delitos y pecados. Piense a Dios, Adán estaba muerto. Y esa muerte nos ha seguido hasta el día de hoy. El ser humano continúa fuera de la presencia de Dios hasta el día de hoy. El ser humano continúa muerto espiritualmente delante de la presencia de Dios. Aunque la persona, tú sabes, nos movemos y todas esas cosas, pero la verdadera vida es la que Dios le dio al hombre desde el principio. Y la vida era que Dios comulgaba con él. Dios tenía comunión con nosotros, los seres humanos. Por medio de Adán y Eva, él los veía y hablaba con ellos y se paseaba por el jardín. Pero una vez que el hombre pecó, fue echado y salió de la presencia de Dios. Entonces allí el hombre quedó muerto para Dios. El hombre quedó muerto para Dios. Ya Dios no trataba con el hombre. Ya Dios no tenía esa comunión que tenía anteriormente, que él se paseaba y hablaba con Adán y le decía cosas, ¿cierto? Cuando el hombre pecó, entonces lo primero que hizo fue ¿qué? Se escondió. Se escondió, sí. Ya. Y ya supo que era el bien y el mal. Sí, ya supo que era bien y el mal. Y entonces le dijo, ya eso es como uno de nosotros, ya conocen el bien y el mal. Entonces, allí en ese sitio habían dos árboles. Había uno de la ciencia del bien y del mal, pero había el árbol de la vida. Y el árbol de la vida era que si él no pecaba, que si él obedecía, entonces Dios le iba a dar allá mismo la vida eterna. Él iba a comer del árbol de la vida y ya no iba a morir más. Entonces le prohíbe al hombre que coma del árbol de la vida para que no viva eternamente ¿en qué? En pecado. ¿Okay? Por eso el hombre, Dios pone un querubín con una espada ardiente para que el hombre no se arrime más a ese árbol de la vida eterna. Porque si el hombre come entonces también de ese otro árbol de la vida, había quedado eternamente viviendo en pecado. Pero Dios da la alternativa de volverse al hombre nuevamente a nacer de nuevo. Y eso es lo que Jesús, cuando dice el verbo se hizo carne, Él viene nuevamente a unirnos, a explicarnos que podemos nuevamente volvernos a relacionar con Dios y volver a tener la comunión que anteriormente tenía el hombre con Dios. Y esa comunión solamente viene por medio de Jesucristo, porque Jesucristo es el postrer Adán, o sea, el Adán que está ahora, pero es el Adán que nos da la vida eterna. Jesucristo es como el árbol de vida. O sea, aquel que viene a Él, por eso más adelante cuando vamos a leer, ¿cierto? Aquel que no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de mí. Pero esto es espiritual, dice el Señor. Estas cosas son espirituales, no son que me van a comer físicamente. Y entonces, en este lugar que llegamos aquí dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, el Padre levanta a los muertos y les da vida, ¿cierto? Así también el Hijo a los que quiere da vida. O sea, esta es cosa también de Dios, o sea, de que a los que quiere da vida, y la vida que Él da es la vida que la vida eterna, la nueva comunión que vamos a estar teniendo con Dios. Por eso cuando estamos viendo, cierto, que el hombre ya tiene la oportunidad de nacer de nuevo. Así le dijo a Nicodemo, te damos la oportunidad de nacer de nuevo. Por eso no solamente Nicodemo, sino para la humanidad entera. Tiene la oportunidad de nacer de nuevo. ¿Por qué? Bueno, el hombre que nace de la carne, carne es. Y lo que es de la carne, pues va a llegar el momento en que al polvo volverá y se acabará. Pero lo que es espíritu, es espiritual y es eterno. Y esa es la vida que Dios quiere darle a la gente que se arrepiente, a la gente que pide perdón, para volverlo a restaurar a la vida que Dios quiso desde un principio darle a los seres humanos, que se perdió desde el jardín del Edén por haberle desobedecido a Dios y haber pecado. Entonces, por medio de Jesucristo,
es que vamos a ser nuevamente restaurados para volver nosotros a tener comunión con Dios y entonces ya no estar muertos para Él, sino que vamos a volver nuevamente a la presencia del Señor. Cuando todos los que estamos aquí en esta tierra, que hayamos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, vayamos a su presencia, vamos a entrar ¿dónde? Y a hablar con quién, y a estar con quién. ¿Dónde vamos a estar? En el paraíso, donde Él siempre quiso tenernos. Y allí entonces vamos a estar vivos para Él, para siempre, como Él siempre quiso. Ya vamos nosotros, ¿cierto? Que hemos pasado de muerte a vida. Hemos nacido otra vez del agua y del Espíritu. Y entonces podemos tener comunión nuevamente con Dios. Por eso no todo el mundo puede tener comunión con Dios ni hablar con Dios. Solamente lo que Él le ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios es que tenemos comunión con Él, es que hablamos con Él. No todo el mundo el que abre la boca. Muchas veces viene el artista, viene el deportista y hablan de Dios, pero hablan cosas que no son, que no tienen nada que ver en realidad con la relación de que Dios quiere con los seres humanos. Muchas veces gente por su fama, por su dinero, y hablan cosas que no tienen valor ante Dios. O sea, a Dios no le importa que usted tenga dinero, ni que sea el más famoso, ni que sea el más grande. Estas cosas no solamente quedaron inculcadas en los religiosos, sino que en el mundo entero, en las personas del mundo entero, creen que porque, tienen sabiduría o aprendieron algo, sabiduría terrestre, sabiduría de los seres humanos. Y entonces, quieren como que con esas cosas de los seres humanos entrar en la presencia de Dios y tener relación con Dios. Es más, codiarse con Dios, así como que si fueran iguales a ellos. Hay gente aquí, religiones, que estudian y estudian porque ellos piensan que entre más estudien van a alcanzar niveles más altos y esos niveles más altos los van a llevar a endiosarse. Hay aquí personas que en sus culturas y en sus religiones creen que tienen que ir relacionándose, y cada vez que van creciendo y van creciendo en su intelectualidad, entonces dice que tienen sabiduría, ¿cierto? Y tienen grados, van como elevándose de grados, y cuando ya llegan al máximo grado, pues ya son dioses. Y entonces esas personas existen hoy aquí en la tierra y son peligrosas. Son bien peligrosas para los seres humanos porque ellos se creen divinidades y muchas veces se llaman, ¿cierto? Allí hay doctores que le llaman la eminencia. Hay religiosos que le llaman la eminencia. ¿Sí o no, hermanos? Sí, hay digamos doctores, la eminencia, y religiosos, la eminencia. Eso de la eminencia es como si fueran dioses, como que se están creyendo que ellos, tú sabes, tienen ese poder. Pero la única manera, ¿cierto?, que se puede volver a tener esa relación con Dios es nacer de nuevo. Es nacer de nuevo, es arrepentirse y pedir perdón. Y el único medio para hacer estas cosas es por medio de Jesucristo. Por el sacrificio vivo y agradable a Dios. No es lo que nosotros hagamos. Nadie se gana el título de hijo de Dios pasando por encima de Jesucristo. Tiene que ir primero a Cristo, que Cristo es el que nos lleva a Dios, porque Cristo es el Dios encarnado. Cristo es el Dios que vino a esta tierra. Cristo es el Dios que sufrió, murió, dio su vida y resucitó y está vivo. Y lo que estamos predicando los días sábados es que Él vuelve nuevamente a hacer juicio sobre todos los incrédulos, sobre todos aquellos que no lo aceptaron, sobre todos aquellos que el Señor dice a los activos. Toda esa gente que está pensando así son activos, pero ellos no saben que Dios los tiene bien lejos, los está mirando bien lejos. Los hombres los pueden rendir pleitesía o tal vez inclinar sus rostros y elevarlo, lo que los hombres quieran, pero ante Dios tienen que nacer de nuevo. Tienen que nacer de nuevo. Y por eso es que aquí dice, ¿cierto? Llevando al plano espiritual, dice el 19, el 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, ¿no?
Que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Aquí el 24 dice esto siguiente: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿tiene qué? Vida eterna. Ok, ¿usted ve? ¿Qué es lo que es la condición que se está colocando aquí para los seres humanos? Dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Estamos muertos, hermano. Eso es un hecho, ¿cierto? Y eso lo dice el 24. Dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese es el proceso que Dios quiere con la humanidad. Con todo el mundo. Ese es el Juan 3:16. ¿Okay? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Todo aquel que cree... voy a ir por otro lado. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. No, más adelante, el 25. O el 24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo se creen los seres humanos hoy en tiempo? Están todos que vivitos y vivitos. ¿Eh? ¿Así se cree la humanidad? Sí. ¿La humanidad cree que están muertos? Están vivos. No, pero la pregunta mía, ¿la gente cree que están muertos? No. O sea, que la gente que cree que no están muertos, está físicamente, no. Pero lo que estamos hablando es espiritual. Pero ¿qué la gente cree de lo espiritual? ¿Qué es lo que cree la gente de lo espiritual si eso no les molesta? Si eso o sea, no les hace ninguna clase de daño, no los para. ¿Por qué pasan por encima de las cosas de Dios? ¿Por qué pasó por encima Adán y Eva por las cosas de Dios si le dijo que se iban a morir? Fueron tentados. ¿Por qué? ¿Fueron tentados? Fueron tentados, ok. Primeramente eso fue bueno, fueron tentados. Pero ¿por qué pasaron ellos sabiendo que iban a morir? Porque en la tentación que le dijeron, no, es que ustedes no van a morir, sino que van a ser como dioses. Se le van a abrir los ojos. Entonces, esas cosas no vamos a morir nada, sino que al contrario, vamos a tener una vida superior, vamos a tener una vida como la del Creador. Entonces, la gente hoy en día está engañada. Viven engañados con las cuestiones de que están vivos en la carne, ¿cierto? Pero la gente no está pensando que la muerte, que verdaderamente es la muerte que Dios señaló desde el principio, es la muerte del espíritu. Porque si no le hubiese dicho a Adán y Eva, ustedes van a morir y aquí mismo los voy a enterrar. No, ellos salieron vivos, salieron del jardín y fueron echados afuera. Entonces, todas las cosas fueron maldecidas en la tierra. Dios echó una maldición para cada quien. Dios maldijo la tierra. Y tú, hombre, cierto, comerás el pan con el sudor de tu frente y la tierra te dará cardos y espinos. Y la mujer tiene su sentencia también. Ahora la mujer está embalontanada, está sobre Dios, está con muchas cosas. Ok, él dice que tenemos que tratarla, dice Pablo, como el vaso que es más delicado, más frágil. Eso es verdad, ¿cierto? Pero le dice, y tú darás tus hijos, y tu preñez será con dolor, y el varón se enseñoreará de ti. Léalo aquí, dice, ya 3:3, 3:4. ¿Qué dice de Génesis? Creo que es allí, o si no un poquito más adelante dice eso, cuando están las maldiciones que vienen. Porque hoy en día están muchos que están vivos,
en desobediencia hacia todas las palabras de Dios. Y Dios sigue llamando a las personas. ¿Qué dice? El 3.3, el 3.4. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto. No comerás. Y el 3.4, porque entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Sí. Ya, un poquito más adelante, donde está la sentencia que vino a la tierra, allí sale esas cosas. Ok, no tiene mucho ahora. El 15. El 15, ¿sí? ¿Qué dice? Sí. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ese te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. ¿Ve? Esas cosas no le gusta a la humanidad hoy en día. Eso es una controversia. Por eso a la gente no le gusta leer la palabra de Dios. Porque estas cosas hoy en día, ¿cierto? Se tomaron un extremo del extremo del hombre, lo tomó al extremo del abuso. Y entonces el extremo de la mujer, el extremo de la rebeldía hoy en día. La mujer se rebeló dentro de lo que Dios dijo y entonces eso ya no existe, eso ya no lo quiere. Y el hombre se rebeló al extremo entre Dios por la violencia. Se violentó demasiado y entonces todas estas cosas están en contradicción. Pero todas estas cosas son perdonadas cuando venimos a Cristo. Cuando entregamos nuestra vida al Señor, nuestra naturaleza animal cambia a una naturaleza espiritual. Nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra manera de ser, cambia. Muchas veces está, digamos, la violencia doméstica. Existe, continúa existiendo y está. Pero la mayoría de los lugares que tienen la violencia doméstica están muertos en delitos y pecados. Hay una violencia porque no han comprendido verdaderamente, ¿cierto?, cuál es la determinación que Dios quiere entre nosotros los seres humanos, reconciliación. Muchas personas tenían eso en sus hogares y hoy en día vemos que hay paz, porque Cristo llegó a ese hogar. Ya no hay esa violencia, ya no hay eso que anteriormente existía, esas peleas todo el tiempo y la violencia todo el tiempo. Entonces han cambiado, ¿cierto? Han pasado de muerte a vida. Y la vida que Dios da es esa vida que está explicando aquí, que le explicó a Nicodemo, que le explicó a la mujer y que le está explicando hoy en día, ¿cierto?, aquí a estos religiosos que estaban allí. Nosotros hemos pasado de muerte a vida. Y la muerte que teníamos era una muerte espiritual. Ahora tenemos esa vida espiritual, comunión nuevamente y relación con Dios. Esto es serio, esto es una cosa que tiene una profundidad, tú sabes, para pensarlo, para ir a meditar, no para ir a hacer como hacen la meditación trascendental, ni yoga, ni pararse, ni cruzar las piernas así, ya quererse levantar. No, es una relación de entender que el Creador quiere nuevamente, ¿cierto?, volver a tener relación con nosotros los seres humanos, volver a comunicarse, que nosotros podamos volver a hablar con Él como hablábamos con Él al principio en el jardín del Edén. Ahora Dios permite que Él en espíritu more en nosotros y que nosotros hablemos verdaderamente esas cosas, ¿cierto?, que humanamente nos hacen apartar de Dios, que humanamente nos hacen estar muertos ante su presencia. La desobediencia, y una de las desobediencias que los seres humanos hoy en día tenemos es no cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Todo el mundo se pasa por encima los mandamientos de la ley de Dios. No robarás, todo el mundo roba. No fornicarás, todo el mundo fornica. No mentirás, todo el mundo miente. No desearás la mujer del prójimo, todo el mundo desea la mujer del prójimo. De modo que todas esas cosas, toda esa violentación que el ser humano tiene en contra de los mandamientos de Dios son con uno solo de los 10 que da, que usted los violente, entonces usted ya está fuera de la comunión de Dios. Dios no va a hablar con usted hasta que usted no se arrepienta. Y por eso a este hombre que estaba enfermo, como muchas personas hoy están enfermas, ¿cierto? No están la mayoría enfermos físicamente, pero espiritualmente están enfermos y están muertos.
Y Dios quiere sanarlos, Dios quiere reconstruirlos, Dios quiere restituirlos nuevamente esa vida. Y por eso es que dice aquí que ha pasado de muerte a vida. Estábamos muertos, pero ya ante la presencia y el perdón de los pecados por medio de Jesucristo, ahora estamos vivos ante Dios y tenemos esa comunión diaria con Dios y podemos ir ante su presencia de Él y hablar con Él. ¿Qué te pasa, Freddy García? ¿Qué tienes hoy? ¿Qué traes por ahí así para decirme? Porque yo sé todo sobre ti, pero tienes que contarme, tienes que hablar conmigo, cómo están las cosas. Adán, ¿dónde estaba? Me escondí. Hoy la gente se esconde. Se esconde de la presencia de Dios y no quieren confesarle sus maldades, no quieren confesarle sus pecados, no quieren confesarle lo que el espíritu en realidad tiene en sí. Ese espíritu está muerto ante la presencia de Dios. Dios no lo escucha, Dios no lo ve, Dios no lo mira. Usted agarra un muerto y se agarra a hablar con él. Dice, oh, tal y tal y ya. Y él le responde también, está muerto. Está muerto. Así estamos los seres humanos espiritualmente con Dios. Físicamente, pues, sí, no, estamos vivos. Mira, sí estoy vivo, mira, abro. Pero llega el momento en que esta vida de este motor que tenemos en esta carne, pum, se acabó, se murió. Entonces viene la otra muerte, ¿cierto? Ya se murió tu carne, pero ahora también tu espíritu se va a morir, y eso es lo que Dios no quiere que le suceda al ser humano, que muera eternamente en pecado. Porque en la vida que está viviendo, está comiendo del árbol de su vida. Y su vida que él está viviendo es una vida pecaminosa. O sea que el hombre va a morir eternamente en pecado. Porque lo que comió en esta vida se alimentó del pecado. Entonces eso es, el que no se arrepiente y muere en pecado, pues va a vivir eternamente muerto en pecado. Y esa es la resurrección de que habla más adelante aquí esta palabra. De que unos van a resucitar para vida eterna y otros van a resucitar para condenación eterna. ¿Sí me doy a entender, no? Sí. Bueno, entonces, pero es importante estas cosas que nosotros meditemos. Muchas veces nos enfocamos en cosas materiales, en el que comeré, en el que beberé, en el que vestiré. Y el Señor dice, fuera eso. Preocupados primeramente del reino de Dios y su justicia, de las demás cosas, deja que el Señor te las da. Llegan en su momento adecuado, en el momento que Él quiera. Si es que Él quiere. Y si no quiere, pues bien también. Tendrás sustento y abrigo, y con eso estás satisfecho. Pero nosotros queremos sustento, abrigo, y como decía mi abuela, queremos arepa y pan debajo del brazo y en los bolsillos también. Queremos andar cargados de todo, y eso no funciona. Que Cristo vino a hacer en la humanidad. Dios viene. El verbo se hizo carne. Y viene a explicarnos qué es lo que Dios quiere con la humanidad. No entendimos Génesis, pues vamos a entender a Cristo. ¿Por qué se sacrificó? ¿Por qué murió? ¿Por qué dio su vida? ¿Por qué sufrió? ¿Por qué hizo lo que hizo por nosotros los seres humanos? Porque es el único que puede llevarnos a Dios. ¿Okay? Porque dice aquí la palabra, ¿cierto? El que no honra al Hijo, eso de honra es darle toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Ese es el 23. Dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. ¿Ok? Que fue el que le envió. O sea, el que se va directamente, no, nosotros creemos en Jehová, en Yahvé, solamente Dios, y Dios es el Todopoderoso. Y Cristo, no, Cristo es el Arcángel Miguel que vino allí, no, Él es un profeta más, Él es un iluminado, dicen otros. Pero cuando llegamos al término que decimos que Él es Dios, entonces allí es donde está la cosa, ¿cierto? De que la mente de los seres humanos cambia. La mente de los seres humanos es transformada totalmente. Cuando nosotros decimos, Jesucristo es Dios. Y vino y estuvo entre nosotros. Y ese era el problema, que los judíos andaban detrás de Él para eliminarlo. Porque Él dijo, mi padre y yo trabajamos hasta hoy. Y entonces ellos decían, no solamente que se hace, que dice que su padre es Dios. O sea que también se está haciendo como Dios. Vamos a matarlo, decían. Sigámoslo para quebrarlo. Ok, el 24 dijo eso. Y el 25 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, en cuanto los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeron vivirán. ¿Cuáles muertos? Nosotros.
que éramos antes. ¿Cuáles muertos? Porque eso es bien importante, ¿ok? Porque la gente se va a los muertos. Eso es una resurrección que va a haber. Ok, también va a haber esa resurrección de todos los muertos, unos para salvación eterna y otros para condenación eterna. Pero ahorita que el Señor Jesucristo está hablando en aquel tiempo y ahora por medio de su iglesia, entonces el Señor está diciendo, los que oigan. Ok, ¿por qué? El entender viene por el oír y por oír la palabra de Dios. Y dice, el del 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Es ahora que los muertos, ¿cuáles muertos? Los del mundo. Pero ¿están muertos qué? En el pecado. ¿Y están muertos qué? ¿Cómo estaba Adán muerto? ¿Cómo Eva estaba muerto? Espiritualmente. El mundo está muerto espiritualmente. Y los que escuchen la voz del Señor en lo que está diciendo hoy en día son los que van verdaderamente a tener eso, dice, y los que oyeren, ¿qué es lo que tienen que oír la gente? La voz de Dios. La palabra de Dios. Sí, pero ¿qué es lo que Dios quiere en realidad que nosotros oigamos? Que Jesucristo es Dios, que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados, que Jesucristo nos perdona nuestros pecados, que Jesucristo nos da vida eterna. Y entonces es por medio de escuchar lo que Cristo nos está diciendo a nosotros, porque solamente por medio de lo que Él dice y hizo es que nosotros los seres humanos podemos ser nuevamente restaurados para poder vivir. Porque dice, y los que oyeran. ¿Cuánta gente escucha lo que estamos diciendo? ¿Cuánta gente hoy escucha? Más son los que le hacen caso omiso a las palabras de Dios que está diciendo hoy en día que los que están oyendo lo que Dios le está diciendo a la humanidad. Porque la gente cree que el estar acomodado, que estar bien, y que no tener problemas es verdaderamente estar bendecido por Dios. La gente que no tiene ningún problema dice, no, nosotros somos los verdaderos protegidos de Dios. Nosotros somos los verdaderos iluminados. Nosotros somos los que no tenemos problemas. Allá esos que están pasando hambre, allá esos que están pasando necesidad, allá ellos que se vienen corriendo de sus países, allí pasándose por trocha y pasándose por selvas y pasando ríos y muriéndosele sus hijos. Allá esos sí no tienen a Dios, porque esos andan todo el tiempo de mal en peor, sufriendo todo el tiempo. Pero nosotros estamos aquí en abundancia, estamos en poder. Y hubo un rico y hubo un Lázaro. Y murió el rico y murió el Lázaro. Y el Lázaro estaba en la presencia de Dios y el rico estaba en el infierno. En el infierno no, pero estaba en el Hades ya padeciendo de una vez. Pero cuando salga de allí va a la muerte segunda a sufrir por siempre. Porque comió del árbol del pecado eternamente. Y va a morir eternamente. Jesús sigue explicando estas cosas espirituales. Yo creo que lo estamos entendiendo espiritualmente, ¿cierto? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto el Hijo del Hombre. Él es el que viene a hacer juicio. ¿Okay? No te maravilles de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Esta es la otra resurrección, los que van a salir de los sepulcros. La gente no se imagina esta ni ve estas cosas. Anoche yo estaba viendo un programa, ¿cierto? En Nova, se llama Nova, y entonces allí estaban hablando los científicos, y la mujer que se sienta ahí, yo ya la vi así como que si fuera la dueña de autoridad de las cosas de la ciencia, y entonces hablaba de las cadenas del ADN. Entonces yo cuando estoy hablando aquí, de mi boca sale ADN, de mi sudor sale ADN, de lo que nosotros, entonces todo está compuesto de ADN, ¿cierto? Y entonces yo le digo, bueno, pero tú no estás hablando de creación. Vinieron
descubrieron entonces todos los animales y cómo fueron formados del ADN. Pero ella no explica en ningún momento cómo fue formado ese ADN, cómo hizo para ser un pollo, cómo hizo para ser una gallina, cómo hizo para ser una fruta, cómo hizo para ser un árbol, ese ADN. Entonces sería bueno que ella agarrara un poco de ADN y lo soplara y dijera, sale animal o sale cualquier cosa, bueno, que sea lo más chiquito, sale un piojo o sale una mosca o sale una hormiga, con ese poquito de ADN que ella va. Ok, entonces eso es lo que está pasando, ¿cierto? Con la gente que científicamente se creen superiores a las otras personas y hablan como que se hubiesen descubierto, ¿cierto? Las cosas ya de todo, pero Dios, de las cosas que no se veían, hizo lo que se ve. Y lo hizo. Y estas cosas pues tienen vida, pero tienen una vida temporal. Pero Dios está dando al ser humano una vida eterna. ¿A qué otra persona, a qué otra cosa en la tierra Dios le dice que tiene vida eterna? ¿Qué otra cosa Dios le dice en la tierra que tiene vida eterna? ¿A qué otra cosa le dice el Señor? Solamente al ser humano, porque las demás otras cosas, no. Él no le dice, elefante, como en una parte de la tierra creen en ti, te adoran, pues tú también tienes vida eterna. No, nada que ver. ¿No? Ustedes no han visto los adoradores de la trompa del elefante. ¿No? Es una secta grande, ¿eh? Bien grande. Y entonces y tienen tremendos templos y lo adoran y van y se le arrodillan a la trompa. Pero Dios no le dijo al elefante, elefante vas a tener vida eterna, león vas a tener vida eterna, serpiente vas a tener vida eterna. No, los maldijo. Estos son feroces y tú, por haber engañado, te vas a arrastrar y a comer polvo eternamente. Y hay gente que adora a la serpiente. Y son naciones grandes y adoran al dragón, aunque no han visto un dragón nunca, pero adoran un dragón. Y la palabra de Dios dice que la serpiente y el dragón antiguo es el diablo y Satanás. Y hay naciones grandes, millones y millones de personas que adoran esto. ¿Ustedes creen que tienen vida eterna? No. Pero más sin embargo, hay gente que de otras culturas adoran esas culturas. Idolatran esas culturas, compran las imágenes de esas culturas para que les dé poder, que para que les dé sabiduría, que para que les dé entendimiento. Ustedes no han ido a partes, ¿cierto? Ustedes tienen que ver, porque yo lo veo y ustedes también lo tienen que ver. Entonces tienen el elefante, tienen al Buda, tienen la cruz y tienen todo así seguido así. O sea, si me falla, pues que lo agarre y si otro me falla, pues que lo agarre también. Y fuera de eso tienen en las puertas, ¿sí o no? Tienen herraduras y dicen que tienen el árbol del dinero. Y entonces que el árbol, ¿qué cosas son esas? ¿Qué ideales son esos de la gente si el hombre, al único que le dijo Dios que iba a salvar y que iba a tener vida eterna, es al hombre si se arrepiente? De resto todas las cosas no, se van a padecer, se van a acabar, se van a terminar. Dios tendrá su zoológico allá, un zoológico que no son salvajes, como que tenemos acá en la tierra. Dios tendrá también sus animales en el sitio donde va a cambiar las cosas, porque la naturaleza gime, ¿no? Para que se cambie la maldición que Dios le echó a la tierra por haberlo ofendido. Ahora, en esta nueva restauración, en este nuevo nacimiento, en el perdón por medio de Jesucristo, es que el ser humano nuevamente va a ser restaurado a tener comunión con el Creador. ¿No nos gusta eso? Sí. En tener comunión con el Creador, en tener vida eterna. El Señor dice muchas veces, pues, los intelectuales, los que piensan, nosotros no necesitamos pensar tanto para lo que el Señor nos va a dar, ¿no? Piensan del universo, piensan de las galaxias, piensan, tú sabes, del infinito del universo. Pero si el Señor hizo algo infinito, lo hizo para algo eterno. Ya lo dije eso, ¿cierto? Una vez. Si el Señor hizo algo infinito, lo hizo para algo eterno. O sea, nosotros somos los eternos para vivir en este infinito. Nosotros somos los inmortales, los indestructibles para vivir y estar en este universo. Por eso es que cuando venga una guerra que va a suceder, que se llama la guerra del Armagedón, nosotros vamos a estar allí. Pero nosotros somos los inmortales y los indestructibles. Eso querían hacer de Jesús.
Ahorita que vemos la multiplicación de los panes y los peces, nomás vieron ese milagro y ya querían hacerlo rey. El Señor dijo, no, déjame irme por aquí porque esto no es lo que yo vine a hacer. Lo mío es diferente, lo mío es más profundo, lo mío es eterno. Entonces, solamente esperémonos un poquito. Esperémonos un poquito. Ya el Señor nos perdonó. Tratemos de no pecar, tratemos de no ofenderlo, tratemos de no meternos con Él, tratemos de más de bien, de estar todo el día y todas las horas y todos los momentos en amistad con el Creador, diciéndole cosas bonitas y pues enamorándonos así con Él y Él con nosotros, y tratar de vivir estos poquitos de días que nos quedan en esta tierra en paz, en felicidad, en armonía, en tranquilidad. Pero no, nos mantenemos todo el tiempo a ver qué me dice para yo caerte encima. Y muchas veces se dicen ser cristianos, pero los cristianos sí no tienen naditicas, porque cualquier cosa los enfurece, cualquier cosa los saca ya, y cualquier cosa ya no quieren venir porque me dijo, porque me hizo, porque lo que dijo no gustó, porque lo que me dijo me lo echó a mí encima. Palabra de Dios. Vamos a estar siempre nosotros leyendo la palabra de Dios, trayéndolo a nuestros tiempos, trayéndolo a cómo está la gente viviendo en estos días, y Dios nos está ofreciendo esta bendición tan grande de volvernos nuevamente a relacionar con Él. ¿Y por qué no aceptarla? ¿Por qué menospreciarla? Una de las cosas que contrista a Dios y contrista al Espíritu es que Dios vino a dar su vida y ofrecerse para el perdón de los pecados, y el ser humano lo sigue rechazando. El ser humano sigue creyendo que él se va a valer por sus propios medios, pero ya llega el momento, ¿cierto?, en que se acaban sus propios medios, en que se acaba su vida, en que ya Dios dijo, hasta aquí llegó tu vida, se terminó, y ya no tiene más nada que hacer. Entonces dice que vamos a resucitar, y los que están en el sepulcro, por eso vino la cosa del ADN. ¿Ok? Porque entonces ese ADN que está allí, Dios sí tiene el poder para decirle a ese ADN que está allí en eso, ¿qué son? ¿Cromosomas? Uh-huh. Entonces ese ADN que está en esos cromosomas, Dios sí tiene el poder de decirle, sal Freddy García. Y salgo nuevecito nuevamente. Chamaquito, ya se acabó todo, ¿me entiendes? Sal nuevamente, porque vamos a tener una identidad, un cuerpo. Cristo tiene un cuerpo, y le dijo, mire que no soy espíritu, deben de comer, y le dieron miel y pescado, y le dijeron, tócame, mira mis heridas, o sea que es un cuerpo, pero es un cuerpo glorificado, es un cuerpo inmortal, que Dios le va a dar a nosotros, sus hijos, que vamos a resucitar. Así Él lo creó allá en el paraíso. Este Adán no era para que se muriese, era un Adán eterno, es un Adán para que viviese por siempre, si hubiese cumplido lo que Dios le dijo que cumpliese. No toques. ¿Ok? Y hoy en día le dice a la gente, cumple mis leyes y sus mandamientos, no las toques, salte de estarlas incumpliendo, pide perdón si las has incumplido, que yo te voy. Por eso vine a la tierra, dice Jesucristo, a perdonar los pecados de todos los que le habían ofendido. Va a haber la resurrección. El día que el Señor llame el ADN y los cromosomas y vuelve a los junte de todos los seres humanos, no de los animales, ¿ok? No vayan a decir así como algunos dicen, no, mi perrito también va a resucitar y mi gato. No, déjense de esas cosas, es para el ser humano nomás. ¿Ok? Allí no entran en los animalitos esos. Tal vez Dios tendrá ya en su paraíso, el gatico le dará un león, o le dará un tigre, o le dará una pantera. Ahí tienes tu gatico y esas cosas, ¿no? Pero la resurrección es para el ser humano. ¿Y cuál es la resurrección que el Señor va a dar? Va a llegar el día en que el Señor va a decir, ¿no? Los que están en los sepulcros. ¿Qué es lo que está en los sepulcros hoy en día? Polvo. Y ese polvo, allí está lo que es los cromosomas y el ADN, que el Señor formó de ese polvo al ser humano y sopló y le dio vida. Otra vez no va a dar otra vida, pero esta vida es inmortal, indestructible. Okay, esa es la nueva vida que el Señor va a soplar en esos que va a resucitar. Pero hay dos que van a resucitar. Aquí lo dice. Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a ¿qué? El 29. ¿Qué dice? Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ok.
¿Qué es lo que van a la condenación? ¿Cuál es la condenación? Los que murieron en pecado. Pero ¿cuál es la condenación? Yo sabía que estaba leyendo un comentario y el comentario dice que estas personas, ¿cierto?, en su otra muerte que van a tener y van a resucitar. Y estas personas van a vivir eternamente, ¿cierto?, muriendo. Y nunca van a morir. Y siempre van a estar llevando los mismos problemas, los mismos dolores, los mismos sufrimientos que se llevaron de la tierra, pero nunca van a morir. Eternamente van a estar en ese sufrimiento. En cambio nosotros, que ya reconocimos, ¿por qué eso se arregla aquí, hermano? ¿Por qué la gente no quiere arreglar su problema aquí? ¿Por qué se han dejado engañar del diablo como se dejó engañar a Adán y Eva? Dijo, si verdaderamente comieses de este pecado, pues vas a ser como Dios y vas a vivir eternamente. Murieron eternamente espiritual, hasta que ahora que el Señor Jesús viene a restaurar nuevamente eso que se había perdido, que era el perdón de nuestros pecados, cierto, han sido perdonados por medio de Cristo. De modo que la oportunidad está aquí ahorita, en este momento, de todos aquellos que se quieran verdaderamente arrepentir de corazón de todos sus pecados. Sabe que sí hay pecados, ¿no? Sabe que sí que es el pecado. Porque muchas veces personas ni siquiera quieren reconocer que hay pecado, sino que así soy yo, así vivo yo y así moriré. Pero resulta que va a haber una resurrección. Usted va a morir y va a resucitar una vez para condenación eterna. Y Dios quiere que usted no llegue allí, porque Él lo ama tanto que vino a este mundo a morir por usted. Eso es lo que quiere el Señor, darnos la salvación y la vida eterna. No la condenación. El Señor no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo. Eso es lo que Él quiere, que todos sean salvos por medio de su sacrificio. ¿Okay? Fue algo cruel, fue algo que verdaderamente está escrito en las páginas del universo, en las páginas eternas, en lo que le sucedió al Señor Jesucristo aquí en esta tierra, por la gente de este mundo, lo que Él hizo por todos y cada uno de nosotros, y lo hizo para el perdón de nuestros pecados. Piénsalo bien, que su ganancia es ahora, aquí en la tierra. El ir delante de la presencia del Señor y pedirle perdón por todos sus pecados. El Señor quiere restaurarlo. El Señor quiere darle vida eterna. El Señor no quiere que usted muera eternamente. Y el 30 dice, no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y la voluntad de que todos procedan a la salvación. Amén. Amén. Ok.